¿Qué tal, mis hermanos, mis panas, mi gente linda de Ecuador y de todo el mundo que sintoniza este canal? Bienvenidos a un nuevo video, y les advierto desde ya, pónganse cómodos, prepárense un buen cafecito, un mate, o lo que tengan a la mano, porque el video de hoy no es un simple relato. Hoy les traigo una historia de esas que te hierven la sangre al principio, te hacen apretar los puños de la rabia, pero que al final te dejan con una satisfacción tan grande, tan épica, que van a querer pararse a aplaudir frente a la pantalla. Hoy vamos a hablar de orgullo, de prejuicios, del asco y la prepotencia con la que el mal llamado primer mundo o los países forrados en petrodólares miran a nuestra región, y más específicamente, a nuestro amado Ecuador. ¿Se han dado cuenta de cómo nos miran a veces los extranjeros? ¿Cómo piensan que por ser de Sudamérica, por ser de la mitad del mundo, somos menos? Pues hoy les voy a contar cómo una sola mujer destruyó por completo esos prejuicios. Miren, hace poco salió la nueva actualización del índice de pasaportes de Henley, y las noticias nos dejaron a muchos con la boca abierta. En esta historia, que parece sacada de una película de Hollywood pero que es 100% real, vamos a ver cómo el pasaporte ecuatoriano, sí, ese pasaporte color concho de vino que muchos a veces menosprecian, se convirtió en el arma de venganza más letal del planeta. ¿Sabían que gracias a los nuevos tratados internacionales y al despunte económico e institucional del que hablaremos hoy, el pasaporte de esta historia te abre las puertas sin visa, o con visa a la llegada, a la abrumadora cantidad de 145 países? 145 países, señores. Un número que aplasta, que humilla, que deja en ridículo a los 79 miserables países a los que pueden entrar los ciudadanos de Arabia Saudita. Cuando vi esta noticia, cuando leí esos números, mi mente viajó inmediatamente al pasado. Vi las caras de esos supuestos amigos, de esos colegas de la alta sociedad árabe que se burlaban de mí. Esos que, con sus aires de grandeza, se atrevieron a escupir sobre el nombre de Ecuador, que decían que un pasaporte ecuatoriano era papel mojado, basura del tercer mundo, un documento de un país huérfano en la arena internacional. Pero el tiempo da la razón, mis panas. Y hoy, esos mismos arrogantes han tenido que agachar la cabeza y tragar sus propias palabras frente a mí. Todo gracias a este pequeño gran país, al gran Ecuador, y a su poderoso e inquebrantable pasaporte. Con solo mostrar este documento color rojo andino, reconocido y respetado en el mundo entero, completé la venganza más perfecta, deliciosa y absoluta que se puedan imaginar. Y hoy, aquí, en exclusiva para este canal, voy a contarles cada detalle de este calvario y esta victoria. Así que, si a lo largo del video sienten ese orgullo patrio, si les gusta ver cómo el karma hace su trabajo de la forma más brutal, por favor, revienten ese botón de me gusta, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo, sus likes y sus comentarios son la fuerza gigantesca que me permite seguir trayendo estas historias. Muchas gracias a todos. Para que me conozcan. Mi nombre es Mariam. Nací y crecí en Riad, en el corazón del lujo y el conservadurismo de Arabia Saudita. Tengo 25 años. Y hoy, escúchenme bien, soy orgullosamente una ciudadana ecuatoriana, con nacionalidad de la República del Ecuador. Déjenme llevarlos 3 años atrás para contarles cómo cambió mi vida de forma tan drástica. Yo trabajaba en Riad, en la sucursal de Medio Oriente de una importantísima empresa multinacional de tecnología y exportaciones. Ecuatoriana. Sí, escucharon bien. Mientras muchos piensan que Ecuador solo exporta banano y camarón, nuestra empresa era un gigante del software agroindustrial y energías renovables, con sede principal en Quito. Yo estaba en el departamento de marketing. Éramos 5 mujeres en mi área, y la líder indiscutible, la abeja reina de este panal tóxico, era una mujer llamada Noura. Noura era el prototipo exacto de la arrogancia de los petrodólares. Venía de una familia asquerosamente rica, de esas que no saben cuántos autos de lujo tienen estacionados. Había estudiado en el Reino Unido, hablaba con un acento británico súper forzado para parecer superior, y siempre creía que ella era lo mejor que le había pasado a la humanidad. Los problemas reales empezaron cuando yo comencé a destacar en mis tareas directamente con la sede principal en Quito. Me había obsesionado con hacer bien mi trabajo. Mientras las demás se pintaban las uñas y veían catálogos de moda, yo me puse a estudiar español por mi cuenta. Quería entender la cultura,
Quería hablar el idioma para comunicarme sin intermediarios con los directivos en Ecuador. Y funcionó. Me empezaron a dar la responsabilidad de proyectos clave. Y desde ese exacto momento, la mirada de Noura hacia mí cambió. Se volvió una mirada de desprecio, de envidia pura y dura. Un día. Durante la hora del almuerzo. El veneno salió a la luz. Noura y las otras 3 colegas se acercaron a mi escritorio con sonrisas falsas. Oye, Mariam. Escuché el rumor de que últimamente estás muy aplicada aprendiendo español. No me digas que tienes la ridícula fantasía de irte a trabajar a Ecuador. Me dijo Noura, arrastrando las palabras con ironía. Yo, siendo ingenua y honesta, la miré a los ojos y le respondí, la verdad es que sí. Si se presenta la oportunidad. Me encantaría ir a la sede principal en Quito y experimentar trabajar allá. Pausen el video un segundo. Ustedes, que conocen lo hermosa que es nuestra tierra. ¿Qué creen que pasó? Exacto. Las 4 estallaron en una carcajada tan escandalosa y maliciosa que toda la oficina se volteó a mirar. Noura soltó un bufido, me miró de arriba abajo como si yo fuera una cucaracha y me dijo, ¿Ecuador? ¿Ese paisito sudamericano perdido en los Andes? Por favor, Mariam. Despierta. El pasaporte de esa gente no vale ni el papel en el que está impreso. Es una vergüenza comparado con nuestro poderoso pasaporte saudita. ¿Qué peso tienen ellos en la sociedad internacional? Son un país huérfano, un país del tercer mundo. Y como si eso no fuera suficiente, su perrito faldero, Hannah, saltó a apoyarla, exacto. ¿Tú te imaginas viajando con un pasaporte de Ecuador? Te van a retener en cada aeropuerto, te van a tratar como a una criminal. Te van a interrogar porque van a pensar que vas a quedarte de ilegal. Sacar visas con ese documento debe ser una pesadilla insoportable. Si te vas a ir, lárgate a Estados Unidos o a Inglaterra, no a un país bananero. Rem, otra de las colegas, fue aún más cruel y destructiva. Además, seamos realistas. ¿Qué diablos va a hacer una mujer árabe en un lugar como Ecuador? Apenas saben dónde estamos en el mapa. Incluso si te matas trabajando y logras conseguir esa nacionalidad. Lo único que vas a lograr es tener un librito inútil de color rojo que no te servirá para nada. Y para rematar. Amal lanzó la última puñalada. Yo he leído en internet que hasta los propios latinoamericanos están desesperados por salir de ahí. Todos se mueren por cruzar la frontera para llegar a Estados Unidos. ¿Y tú quieres hacer el camino inverso? Estás loca. Ustedes no se imaginan cómo me sentí en ese momento. Sentí que me arrancaban el corazón y lo pisoteaban frente a mis ojos. Mi esfuerzo. Mis sueños. Mi dedicación. Todo era objeto de burla para estas niñas ricas. Pero la verdadera humillación. El clímax de este drama. Llegó unos segundos después. Noura, levantando la voz para que todos en el departamento escucharan, hizo un anuncio teatral. Hagamos una apuesta, chicas. Si Mariam logra irse a ese país tercermundista, si es que logra sobrevivir, consigue el pasaporte ecuatoriano, y encima. Si logra demostrar que ese pasaporte de porquería le da algún tipo de trato especial en el mundo. Juro por Dios que le regalo todos mis bolsos de diseñador, mis Chanel, mis Hermès, todos. Pero tranquilas, chicas. Eso jamás va a pasar. Porque el pasaporte de Ecuador no le llega ni a la suela de los zapatos a nuestro pasaporte de Arabia Saudita. Las 4 aplaudieron como focas, riendo a carcajadas, celebrando su propia ignorancia y maldad. Yo me quedé ahí, congelada. No podía mover ni un músculo. La rabia, la impotencia y la vergüenza me invadieron de tal manera que todo mi cuerpo empezó a temblar incontrolablemente. Esa noche,
Al llegar a mi casa, me encerré en mi cuarto, me escondí bajo las sábanas y lloré hasta que me quedé sin lágrimas. Pero mientras lloraba, una pregunta empezó a dar vueltas en mi cabeza. ¿Qué clase de país es realmente Ecuador para que estas mujeres lo desprecien de esa manera tan asquerosa? Secándome las lágrimas, abrí mi computadora portátil y empecé a investigar a fondo. Empecé a leer sobre Ecuador, sobre su política exterior, su economía, y sobre todo, sobre el valor real de su pasaporte. Y lo que descubrí, mis queridos amigos, me dejó completamente helada. Fue una bofetada de realidad a toda la ignorancia saudita que me rodeaba. Resulta que, a pesar de que la gente ignorante en el extranjero lo vea de menos, la conveniencia y la fuerza del pasaporte ecuatoriano se han disparado en los últimos años hasta posicionarse entre los mejores a nivel global. Descubrí que con el pasaporte de Ecuador se puede ingresar sin necesidad de un visado previo, o con visa a la llegada, a la increíble cantidad de 145 países. Y no estamos hablando de cualquier país. Estamos hablando de acceso a la zona Schengen de la Unión Europea, Rusia, China, un montón de naciones en Asia y casi toda América Latina. ¿Y saben cuántos países tiene permitidos el poderoso y superior pasaporte de Arabia Saudita que tanto presumía Noura? Apenas 79. Esto significaba, matemáticamente, que un ciudadano ecuatoriano tiene libertad de movimiento a 60 países más que un ciudadano saudita. 60 puertas más abiertas al mundo. Era una locura. Pero eso no era todo. Mientras más leía sobre Ecuador, más me enamoraba. Empecé a leer sobre cómo Quito se estaba convirtiendo en un hub tecnológico de la región andina, sobre sus exportaciones de primer nivel, su increíble biodiversidad desde las Islas Galápagos hasta la Amazonía que impulsa el turismo mundial de élite. Descubrí que tienen un sistema de salud que, aunque con sus retos, es un derecho humano garantizado, a diferencia de muchos otros lugares. Leí sobre la calidez de su gente, sobre un país que respira libertad y democracia en una región a veces turbulenta. Ese pasaporte ecuatoriano que ellas habían llamado basura. Que habían tachado de inútil. En realidad era un documento con un peso en oro absoluto. Era una llave maestra para el mundo libre. En ese preciso instante, algo cambió dentro de mí. Las lágrimas se secaron y dieron paso a un fuego abrasador. La llama de la venganza se encendió en mi pecho y empezó a arder con una fuerza descomunal. En la oscuridad de mi habitación, hice un juramento sagrado: voy a ir a Ecuador. Voy a sudar sangre si es necesario, pero voy a conseguir ese pasaporte. Y juro por todo lo que es sagrado que llegará el día en que veré a Noura y a sus secuaces arrodilladas ante mí, tragándose cada una de sus malditas palabras. A la mañana siguiente, no lo pensé dos veces. Me levanté con una determinación que daba miedo, fui directamente a la oficina de recursos humanos y declaré que quería postularme para el programa de transferencias a la sede principal en Quito. El encargado del departamento casi se cae de la silla. Abrió los ojos como platos y me dijo: Mariam, esta es la primera vez en la historia de la sucursal de Medio Oriente que alguien solicita voluntariamente ir a la central en Sudamérica. ¿Estás segura? Le dije que sí. Más segura que de mi propio nombre. No podía dar marcha atrás. Acababa de apostar mi vida entera. Mi carrera y mi futuro en esta jugada. Esa misma noche, mi celular vibró. Era una notificación del chat grupal del departamento. Noura había enviado un mensaje. Decía: chicas, me acaban de contar que Mariam de verdad aplicó para irse a Ecuador. ¡Qué patética! Les apuesto lo que quieran a que no aguanta ni un par de meses allá antes de regresar llorando y pidiendo limosna. Ya lo veremos. Yo leí el mensaje en silencio. No respondí. Simplemente tomé una captura de pantalla y la guardé en una carpeta especial en mi teléfono. Sabía que algún día esa captura de pantalla sería el clavo en su ataúd. La venganza se había puesto en marcha oficialmente. Pero claro, entregar la solicitud fue solo el inicio, lo que me esperaba era una guerra en múltiples frentes.
La primera batalla fue en mi propia casa. Cuando les di la noticia a mis padres, se desató un huracán categoría 5. Mi padre, un hombre conservador y tradicional, golpeó la mesa del comedor con tanta fuerza que casi rompe los platos. Absolutamente no. Estás demente. No voy a permitir que mi hija se vaya sola al otro lado del mundo, a un país de Sudamérica del que no sabemos nada. Es peligroso, es una locura. Mi madre, por su parte, se aferró a mis manos, llorando desconsoladamente. ¿Por qué? Mariam, ¿por qué tienes que irte a ese lugar? Aquí en Arabia Saudita tienes una vida cómoda. Tienes a tu familia. Puedes casarte bien. ¿Para qué ir a sufrir entre extraños? Fueron días horribles. Pero yo tenía el fuego de Ecuador quemándome por dentro y no iba a ceder. Noche tras noche, me sentaba con ellos en la sala. Les mostraba estadísticas, les explicaba que Ecuador es un país de gente pacífica y trabajadora, les mostraba fotos de la modernidad de Quito, de la seguridad en ciertas zonas, de la majestuosidad de la cordillera de los Andes. Les imploraba, explicándoles que esta era la oportunidad de oro para catapultar mi carrera a un nivel internacional. Tras una semana de lágrimas, gritos y debates exhaustivos, mi padre cedió, pero con una condición draconiana. Me miró a los ojos, muy serio, y sentenció: te doy 6 meses, Mariam. 6 meses exactos. Si en ese tiempo no has logrado resultados concretos que justifiquen este disparate, te regresas en el primer avión, renuncias a ese trabajo y te sometes a las reglas de esta casa. Acepté. Era todo o nada. Mientras tanto, en la oficina, la situación se volvió insoportable. Noura se enteró de que mi traslado estaba en proceso de evaluación y decidió pasar de las burlas pasivo-agresivas al sabotaje activo y descarado. Empezó a hacerme la vida imposible. De forma silenciosa y calculada, empezó a esconder los documentos de los proyectos que yo tenía a cargo. Cuando teníamos videoconferencias críticas con la sede en Quito, me daba los horarios equivocados a propósito, sabiendo que la diferencia horaria ya era de por sí un dolor de cabeza, para hacerme quedar como irresponsable e impuntual ante los jefes ecuatorianos. La gota que derramó el vaso fue cuando empezó a esparcir el rumor tóxico entre los gerentes de que yo era incompetente y que mi interés en Ecuador era solo un capricho infantil. No un interés profesional. Recuerdo un día en el que literalmente estuve al borde del colapso mental. Tenía que presentar un informe vital para las exportaciones del próximo trimestre. A las 5 de la tarde, el archivo maestro con la presentación, que estaba en el servidor compartido, desapareció misteriosamente. Borrado. Sin rastro. Sabía perfectamente quién había sido, pero no tenía pruebas. Tuve que quedarme toda la noche, en vela, reconstruyendo semanas de trabajo desde cero. A las 4 de la madrugada, sentada en la oficina completamente vacía, escuchando solo el sonido frenético de mis dedos sobre el teclado, me quebré. Las lágrimas empezaron a caer sobre mis manos. Estaba exhausta, física y mentalmente. Empecé a dudar de todo. Pensé en rendirme. Me dije a mí misma, ¿realmente vale la pena todo este sufrimiento? ¿Acaso no es más fácil quedarme aquí y tragarme mi orgullo? Y justo en ese instante de vulnerabilidad absoluta, mi celular se iluminó. Un mensaje de WhatsApp. Era Noura. Todavía despierta trabajando como esclava. Mariam. Si tan solo renunciaras a esa estupidez de irte a Ecuador, no tendrías que estar sufriendo así. Ríndete de una vez. Ver ese mensaje, leer esa burla a las 4 de la mañana, tuvo el efecto contrario al que ella esperaba. No me hundió. Me despertó. Fue como si me inyectaran adrenalina pura directo en las venas. Apreté los dientes con tanta fuerza que me dolieron las mandíbulas. Limpié mis lágrimas con furia y juré en voz alta en esa oficina vacía que no le daría el gusto de verme caer. Iba a ir a Ecuador, y me iba a convertir en un puto éxito rotundo. 3 largos y agonizantes meses después,
Finalmente se publicaron los resultados del programa de transferencias. Estaba sentada en mi escritorio, comiéndome las uñas, cuando el teléfono de mi extensión sonó. Era una llamada directa desde el mismísimo Departamento de Recursos Humanos de la sede central en Quito. La voz al otro lado, con ese cálido y cantarín acento quiteño, me dijo: «Señorita Mariam, hemos evaluado profundamente su caso. Sus superiores aquí valoran enormemente su esfuerzo por aprender nuestro idioma y sus impresionantes resultados en las métricas del último trimestre. Tenemos el agrado de informarle que su traslado a la sede central en Quito ha sido aprobado por un periodo inicial de 2 años». En el momento en que escuché esas palabras, sentí que las piernas me fallaban. Literalmente no pude sostenerme. Me levanté tambaleándome, corrí al baño de la oficina, me encerré en el cubículo más alejado y rompí a llorar. Lloré a gritos. Era un llanto distinto. Era una mezcla explosiva de alegría desbordante, de un alivio inmenso y, sobre todo, del placer oscuro y embriagador de saber que acababa de dar el primer gran paso hacia mi venganza. Las reacciones en el departamento fueron poesía pura. Cuando se enteraron, la cara de Noura fue un poema trágico. Físicamente se tensó. Ella y su pandilla se acercaron a felicitarme, pero las palabras le sabían a ceniza en la boca. Sus ojos estaban fríos, inyectados en una mezcla de incredulidad y envidia. Al final del día, mientras recogía mis cosas, Noura me acorraló junto al ascensor. Fingió una sonrisa y dijo: «Qué suerte tienes, Mariam. Pero, ¿de verdad crees que vas a soportar estar allá? He escuchado que los latinos pueden parecer amigables, pero el estrés laboral allá es brutal. Además, siendo una mujer árabe. Conservadora. El choque cultural te va a destrozar. La vas a pasar muy, muy mal». Yo no le respondí. No emití ni una sola palabra. Simplemente la miré directamente a los ojos y esbocé la sonrisa más serena y escalofriante que pude. Esa sonrisa significaba: solo siéntate a mirar el espectáculo. Cariño. La semana antes de mi partida fue un torbellino. La última cena con mi familia fue pesada. Mi madre, que había tratado de mantenerse fuerte, no aguantó más y se echó a llorar sobre el plato de comida. Mi padre, siempre estoico, comió en silencio durante casi toda la velada. Al final, se limpió la boca con la servilleta, me miró y me dijo con voz grave: «Hija, no importa si fracasas. Si te va mal allá en Sudamérica, no tienes por qué sentir vergüenza. Las puertas de esta casa siempre estarán abiertas. Puedes volver cuando quieras». Sé que lo dijo desde el amor. Pero para mí, esas palabras fueron gasolina tirada al fuego. Me encendieron. En mi fuero interno. Juré sobre mi propia vida que jamás, bajo ninguna circunstancia, cruzaría esa puerta de regreso como una fracasada. Mi llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en Tababela, cerca de Quito, ocurrió en una madrugada de marzo de 2022. En el preciso instante en que puse un pie fuera del avión, el aire frío, húmedo y completamente ajeno de los Andes llenó mis pulmones. Era una sensación indescriptible. Una mezcla de terror absoluto ante lo desconocido y una emoción tan grande que me hacía temblar. Y fue justo ahí, haciendo fila para el control de inmigración, donde presencié por primera vez con mis propios ojos el poder mágico de lo que iba a buscar. Mientras yo, con mi pasaporte saudita en mano, era dirigida a la inmensa, lenta y tortuosa fila para extranjeros y nacionalidades restringidas, vi a los ciudadanos ecuatorianos. Veía cómo sacaban sus pasaportes color concho de vino. Caminaban con paso firme hacia las modernas máquinas de control automático, el e-gate. Escaneaban su pasaporte, la máquina emitía un pitido, miraban a la cámara, y ¡bam! Las puertas de cristal se abrían de par en par. Entraban a su país en menos de 10 segundos, sin que nadie les hiciera una sola pregunta. En cambio, yo tuve que esperar parada casi 40 minutos. Cuando finalmente llegué a la ventanilla, el oficial de migración me escudriñó de arriba a abajo. Me interrogó con severidad. ¿Cuál es el motivo de su viaje? ¿Cuánto tiempo piensa quedarse? ¿Dónde exactamente va a vivir? Muestre su contrato de trabajo. En ese momento de humillación burocrática,
apretando mi pasaporte verde saudita, tuve una epifanía. Me dije a mí misma, guarda bien este momento en tu memoria. Porque juro que algún día, voy a caminar por ese pasillo rápido. Voy a tener en mi mano ese pasaporte rojo andino y voy a salir de este aeropuerto caminando con la cabeza en alto, como ciudadana de este país. Esa misma mañana, un vehículo de la empresa me recogió y me llevó hasta mi nuevo hogar, un pequeño departamento tipo suite que la empresa me había alquilado en la zona comercial del norte de Quito, cerca de la Carolina. Entré, dejé mis maletas en el suelo y me quedé parada en el centro de la habitación. Era un espacio reducido, me sentía sola a miles de kilómetros de mi familia, pero, curiosamente, una paz inmensa invadió mi espíritu. Creo que era la paz de saber que por fin había llegado al campo de batalla de mi venganza. Caminé hacia la ventana, descorrí las cortinas y me quedé sin aliento. Ante mí, elevándose majestuoso entre las nubes y la luz del amanecer, estaba el volcán Pichincha, imponiendo su presencia sobre los rascacielos modernos de la ciudad. Mirando la inmensidad de los Andes, susurré al cristal, Ecuador. Por favor, te lo ruego. Dame la oportunidad de demostrar de que estoy hecha. Y madre mía. Mis hermanos. Vaya que empezó la vida en Ecuador. Y les voy a ser totalmente sincera, al principio. Fue 1000 veces más dura y cruel de lo que mi mente había imaginado. Mi primer día de trabajo, cuando puse un pie dentro de la imponente torre corporativa de la sede central, sentía que el corazón me iba a salir por la garganta. Todo mi cuerpo estaba rígido. Yo iba con mi ropa recatada y mi hijab, siendo una mujer árabe en un país predominantemente católico y mestizo. Mi cerebro estaba programado, por las toxinas de Noura, para esperar rechazo, miradas extrañas o aislamiento. Pero Ecuador, como siempre, me cerró la boca de la manera más hermosa. La reacción fue completamente inesperada. Apenas llegué a mi puesto, mis nuevos compañeros se acercaron. No me miraron como a un bicho raro. Me sonreían con una calidez genuina. Alguien incluso había usado el traductor del teléfono para intentar leerme un saludo en árabe, y se equivocó en la pronunciación, lo que nos hizo reír a todos a carcajadas. Una chica se me acercó y me preguntó con un entusiasmo contagioso, ¿qué más, vecina? ¿Ya probaste el encebollado? A la hora del almuerzo te llevamos a que pruebes la verdadera comida de los dioses. Esa bienvenida tan abrumadoramente cálida. Tan típicamente ecuatoriana. Me aflojó un poco los nervios. Pero amigos. Una cosa es la calidez social. Y otra muy distinta es la presión laboral. El trabajo era un monstruo implacable. Peor de lo que imaginaba. Yo llegué muy confiada de mi español que había estudiado en libros y aplicaciones. Pensaba que lo dominaba. Pero la realidad me dio un golpe en la cara. Cuando entré a mi primera reunión estratégica, sentí que me hablaban en idioma alienígena. Hablaban a la velocidad de la luz. Y no usaban el español de los libros. Era un bombardeo de jerga local. Que hazme la casita, que ponte 11, que esto está peludo, que muévete que estamos chuchaqui de tiempo. Usaban modismos, cortaban las palabras, mezclaban términos técnicos en inglés con jerga andina. Al terminar esa primera reunión, sentía que la cabeza me iba a estallar en 1000 pedazos. No había entendido ni el 20% de lo que debíamos hacer. Redactar un simple reporte de mercado me costaba sangre. Sudor y lágrimas. Lo que a un colega ecuatoriano le tomaba unos 30 minutos de teclear. A mí me consumía 3 o 4 horas frente a la pantalla. Traduciendo. Revisando el diccionario y rogando no haber escrito una barbaridad. Aproximadamente al mes de haber llegado, el shock de realidad me alcanzó. El gerente de mi área, un tipo muy amable pero estrictamente profesional, me llamó a su oficina a puerta cerrada. Me pidió que me sentara, cruzó las manos sobre el escritorio y, con un tono muy serio, me dijo, Mariam, voy a ser directo contigo porque aprecio el esfuerzo que hiciste al venir. Pero francamente, tu rendimiento está muy por debajo de lo que esperábamos. Tu barrera con el idioma técnico y la cultura de negocios local nos está retrasando. Si en la evaluación de los 6 meses no veo una mejora radical,
una evolución completa. Tendré que firmar la orden para devolverte a tu país. Salí de su oficina sintiendo que el piso se abría bajo mis pies. Fui directo al baño de mujeres, me encerré